Buenos días. Hoy vamos a tener una nueva entrega sobre el tema de la piratería marítima. Resulta siempre interesante hablar de este temazo, como diría nuestro invitado en el día de hoy. Y es que además quiero decir que esto es uno de los objetivos que se desarrolla en mis clases en la universidad y que tiene gran importancia e inclusive ha dado lugar a muchas controversias. Por eso resulta para mí un privilegio en esta oportunidad poder volver a conversar con mi querido amigo y colega, el doctor Miquel Roca, quien se encuentra en Londres, pero que ha tomado un tiempo importante para acompañarnos en este día. Miquel, antes de darte el pase, quisiera en primer lugar saludarte y comenzar diciendo que una de las cosas que nos interesa hoy conversar es precisamente si la piratería es una ficción o una realidad, porque estamos realmente viendo un cambio, una evolución de este delito o de este riesgo marítimo y estamos también registrando sus efectos o consecuencias jurídicas, sociales, políticas y económicas. Por eso vamos entonces a ver qué opinión te merece esta primera interrogante que hemos establecido para iniciar esta conversación. Bienvenido, Miquel. Muy buen día y un saludo muy especial a la doctora María Gracia Blanco por su amable invitación a participar en este audio respecto de la piratería. Voy a empezar resolviendo las cuestiones que se me plantean por parte de la doctora. Am, y en primer lugar, voy a abordar la cuestión sobre si la piratería marítima es hoy en día una realidad o una ficción. En este sentido, los actos de piratería marítima han ido adquiriendo una cierta relevancia social debido, pues, en fin, a múltiples factores, ¿no? En primer lugar, Hollywood ha sido muy prolífico en ese sentido. Ha habido muchísimas películas sobre piratería y esto, pues, un poco ha vuelto al imaginario romántico de la sociedad. Y por otro lado, se han dado casos muy llamativos de piratería marítima, digamos, real, que han llegado a las noticias y por tanto han llegado a toda la sociedad, ¿no? Am, y esto hace que, bueno, que la piratería pues haya estado encima de la mesa, pero si realmente si vemos las cifras de casos de piratería que se producen en diversas áreas del planeta, la verdad es que es un delito, eh, digamos, bastante anecdótico, ¿eh? Es decir, dentro de todos los, los delitos que pueden ocurrir en el planeta, pues este quizás sea uno de los más reducidos, ¿verdad? Además, vivimos cada año a nivel estadístico una reducción, cada vez hay menos porque cada vez los estados están tomando más medidas y por lo tanto, a nivel internacional, en mi opinión, es un delito relativamente anecdótico, ¿eh? Lo cual no quita que, como cualquier delito, pues es un delito muy grave que trae consecuencias gravísimas, no ya en el momento del acto, sino en el momento de posterior, ¿no? Las consecuencias psicológicas que acarrea siempre pues vivir una situación tan dramática como esta, ¿verdad? Pero, por lo tanto, sí que es una cuestión real, es una realidad, no es una ficción, está allí, pero debemos distinguir, digamos, este concepto romántico de piratería hollywoodiense a lo que ocurre en la realidad en nuestros días en la industria marítima. Gracias, Miquel. Concuerdo contigo. Y para ir puntualizando, es importante señalar entonces que la piratería marítima es perjudicial para el tráfico marítimo internacional y más allá de esto se establece como una agravante u obstáculo para la ayuda humanitaria a países en situaciones de extrema pobreza. Este flagelo que hoy afecta el panorama internacional
se presenta de alto riesgo para los países del mundo, tomando en cuenta sus supuestos vínculos con el terrorismo internacional. Por lo que ha surgido a nivel internacional la necesidad de trabajar de forma conjunta a los fines de erradicarla. En este punto, Miquel, quisiera que nos hablaras de la piratería marítima y su regulación internacional. Y es que en realidad aquí hay un aspecto fundamental que ha traído mucha confusión en nuestros cursos de derecho marítimo, tomando en cuenta, y aquí es para ponerte en autos, Miquel, antes de cualquier cosa, en Venezuela el Código Penal establece un artículo que señala la posibilidad de piratería marítima en aguas interiores. Inclusive se admite la patente de corso, algo que está suprimido desde 1856. Siendo así, me interesa, abandonando este ámbito interno, que nos hables de la regulación internacional sobre piratería marítima, específicamente sobre la Convención sobre el Derecho del Mar y la regulación de este riesgo de mar o delito internacional. Respecto de la regulación jurídica de la piratería, esta viene, digamos, definida en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la UNCLOS, de 1982, y se entiende pues, como un acto de violencia o de detención cometido para un fin privado por medio de la tripulación de un buque privado contra otro buque, ¿no? De forma muy sencilla. Este delito, por lo tanto, es un delito erga omnes frente a todos, ¿eh? Un pirata es un hostis humani generis, ¿no? Es decir, es un enemigo de toda la humanidad, y por lo tanto, pues los estados siempre lo han concebido de esta manera, ¿no? La cuestión aquí radica en que la regulación internacional, tanto de Naciones Unidas como la que luego entraré como ejemplo lo que está haciendo la Unión Europea en las aguas de Somalia, entienden que la piratería es un acto que se debe cometer en aguas internacionales, es decir, en aguas fuera de la jurisdicción de cada propio Estado. Luego entraré un poquito más a eso, pero por ahora me quedo en este aspecto internacional de la definición de piratería. Se entiende en este sentido pues, que cualquier buque de cualquier Estado que se encuentre con un acto de piratería, pues tiene la capacidad y por lo tanto la competencia de perseguirlo y de terminar con él y se le ofrecen una serie, digamos, una serie de medidas para atajar este problema delictual. Pero siempre insisto desde un punto de vista internacional. Tiene que haberse producido en aguas internacionales, en aguas que no pertenecen a ningún Estado, fuera de la jurisdicción de la actuación, la actividad jurisdiccional de cada Estado. ¿Por qué? Lógicamente, así como en tierra un Estado no tiene competencia dentro del territorio de otro, pues esa, digamos, esa protección de soberanía obviamente se extiende también a las aguas y por lo tanto no se entendería una concepción, digamos, regionalista del delito de piratería. ¿Cómo se resuelve, por tanto, pasando a la siguiente pregunta, a nivel interior? Bueno, ciertamente son muchos los estados los que regulan este tipo de delitos dentro de sus propias aguas. En algunas ocasiones cometen lamentablemente el desliz de referirse a los mismos como piratería, y eso contribuye únicamente a crear confusión. Porque realmente el acto de piratería ya viene definido de antes y de antiguo como un acto cometido en aguas internacionales, en aguas que no pertenecen, que no caen dentro de la jurisdicción de ningún Estado. Por lo tanto, a pesar de la confusión que se genera por los términos que se han usado de forma desafortunada, esos actos no son en realidad actos de piratería, sino que son simplemente delitos que se cometen como aquellos que se cometen sobre el territorio, sobre la tierra firme de ese Estado, ¿no? Podríamos estar hablando, por lo tanto, pues de robos a mano armada, de robos con violencia, de robos con intimidación,
sobre los cuales se aplicaría el Código Penal, la normativa penal de esos estados, del mismo modo que cuando uno pues entra con violencia en la casa de otro para robar, para un lucro privado, pues del mismo modo, si es un buque en aguas interiores, en un canal, en un río, en una vía navegable, pues del mismo modo se aplicaría esa misma normativa, digamos, nacional, local, penal. Pero es importante que quede claro la distinción de que no es lo mismo un acto, digamos, de piratería, como la entendemos en derecho marítimo, que es un acto, digamos, internacional, que lo que sería un acto, pues bueno, pues de un acto violento que comete un ilícito penal en un buque dentro de las aguas, digamos, interiores o de jurisdicción de cada estado concreto. Una vez que hemos confirmado dentro de los presupuestos legales de la piratería marítima que estos actos se producen en alta mar o fuera del mar territorial de los estados o en aguas no jurisdiccionales de ningún estado, Miquel, quiero realmente escuchar tus comentarios ya para finalizar sobre los trabajos o esfuerzos que se realizan en la actualidad para combatir este riesgo y además, antes de cerrar, sería importante referirnos también a esas prácticas recomendadas que se aplican por las empresas navieras para repeler los ataques piratas. Esto nos va a llevar precisamente a poder, en este corto espacio, hablar de los aspectos fundamentales que están enlazados con este tema de la piratería marítima. Así que, Miquel, te escucho para que efectivamente todos nuestros oyentes puedan conocer tu opinión sobre estos dos últimos aspectos que son también fundamentales antes de concluir. Gracias, Miquel. Pasando ahora a comentar, digamos, actos de piratería muy recientes y respecto de lo que se está haciendo para combatirla, quizás el ejemplo paradigmático sea la Operación Atalanta de la Unión Europea, ¿verdad? Hace unos años vivíamos casi a diario varios, incluso ataques por parte de piratas en aguas somalíes. Somalia, lamentablemente, un estado fallido, que no es capaz de controlar qué ocurre en sus aguas, pues bueno, siendo una zona de tráfico marítimo importante, se dieron situaciones de piratería muy desagradables. La Unión Europea llegó a un acuerdo con el gobierno de transición de Somalia para poder llevar buques de pabellón europeo armados, por lo tanto fragatas, buques de estado que protegieran las actividades pues, pesqueras o de tránsito de los buques europeos. Eso hizo que la piratería desapareciera por completo. Es decir, desde que está la Operación Atalanta ha habido apenas algún mínimo incidente, pero digamos actos de piratería es totalmente inexistente, lo cual demuestra que con la debida protección y la debida actuación, digamos, preventiva de los armadores, pues se pueden evitar los actos de piratería, al menos la gran mayoría de ellos. A nivel privado, BIMCO también ha aprobado una serie de contratos como el WARDCON que permiten negociar entre armador y empresas de seguridad el que puedan llevar a bordo pues, bueno, una serie de tripulación preparada única y exclusivamente para la protección del buque. Aquí en Londres es un contrato muy fluido que se utiliza con muchísima frecuencia. Yo personalmente reviso muchos Warcons a la semana, casi diría, y es por tanto pues, un contrato más que un armador considera para la protección de su tripulación y de la carga que lleva a bordo para cumplir precisamente con sus obligaciones contractuales en el contrato de fletamento o el contrato de transporte del que se trate. Y por último, a nivel jurídico, es interesante la cuestión de la jurisdicción. ¿Quién es competente para juzgar a estos piratas? La verdad es que tendremos que ir a cada operación en concreto, ¿no? En la operación Atalanta, pues hay unos acuerdos con Somalia que establecen que el buque que aprese a los piratas y en esa actividad delictiva, pues tiene la competencia para juzgarlos y por lo tanto los puede llevar a su país, pues no sé, pues a París, a Madrid, a Berlín, a donde sea, pues para que sean juzgados allí conforme a las leyes de aquel país.
es una excepción a los principios, digamos, generales de jurisdicción, pero así se establecen en cada acuerdo que se pueda llevar a cabo. No es, por lo tanto, una especie de jurisdicción universal donde cada uno, pues bueno, puede juzgar los delitos que han cometido en otro país, si son delitos, pues no sé, de lesa humanidad, de genocidio y demás, que también se podría intentar articular así, sino que son más bien acuerdos puntuales de jurisdicción con los estados en los que, en cuyas aguas se ha cometido ese delito. Y por último, como conclusión, y para recapitular un poco todo lo dicho, sí, los actos de piratería existen, esos delitos existen, son una realidad, pero gracias a las medidas, pues entre ellas las que he ido comentando ahora, tanto por parte del sector público como del sector privado, afortunadamente el delito de piratería es un delito que va de capa caída, va cada vez a menos y por fortuna lo estamos viendo en menores ocasiones. Pero aún así es un delito que está allí y que los armadores deben seguir protegiendo, tanto de la forma aprovechándose del sistema previsto a nivel público como también el que he dicho a nivel privado, para proteger a su tripulación y por supuesto proteger también a la mercancía que llevan a bordo para poder con ello cumplir sus obligaciones contractuales. Una vez que hemos ya desarrollado algunos aspectos importantes sobre piratería, solamente nos queda decir que ella ha causado grandes estragos a nivel mundial, pérdidas millonarias para flotas pesqueras, así como el incremento de las pólizas de seguro para embarcaciones. Como verán, el tema de piratería es una materia controvertida y que sigue teniendo un lugar preponderante en el escenario internacional. Por eso ha sido un extraordinario placer tener en esta ocasión al doctor Miquel Roca. Gracias, Miquel. Seguimos en contacto. Hasta una nueva oportunidad. Un placer, espero que hayan encontrado este audio interesante, práctico y directo y para mí, como siempre, un placer haber colaborado con ustedes y de nuevo agradecer a la doctora María Gracia Blanco por haber contado con mi colaboración. Un saludo.